¿Qué opino de que el Partido Socialista haya rechazado el proyecto de ley de Rejón para legalizar la marihuana? Pues es que el problema es que el proyecto de Rejón afirma, sin pruebas científicas, la capacidad terapéutica del cannabis. Y yo ya tengo un video, lo pueden buscar, está en internet, sobre el pretexto de lo medicinal para defender la legalización del cannabis. Y lo que harías es decirle a la gente que tiene propiedades curativas, pero al mismo tiempo le estarías diciendo a la gente que consuma un producto del cual no tienes las dosis correctas, no tienes la posología, no tienes contraindicaciones, que debe haberlas porque toda sustancia tiene contraindicaciones, que no sabes qué efectos secundarios tiene, con qué otras sustancias puede interactuar, que no ha sido sometido a los estudios que exigimos para todo medicamento. Lo peor del asunto es que en muchos, no en todos los casos, pero en muchos casos, el argumento de que el cannabis es medicinal es una argucia para conseguir su legalización por parte de personas que lo único que quieren es fumar sin que las persigan. Sin embargo, se le olvida al joven Rejón que siempre anda haciendo leyes que ya se hicieron. Es una característica brutal. Podemos también lo hace, pero Rejón lo ha hecho muchas veces. Entonces decide proponer una ley que ya está en los libros. En España no es ilegal el consumo de cannabis. Alguien tome el Twitter de Rejón, creo que él sí no me ha bloqueado, y Pablo Iglesias sí, y le pone: oye, Íñigo, en España el consumo de cannabis no es ilegal. Y no es ilegal poseer cannabis para tu consumo propio. Lo que es ilegal es la venta. Lo que es ilegal es el cultivo con objetivos comerciales. Esto puede ser un poco contradictorio, puede ser un poco raro y probablemente tenga que repasarse. Yo siempre he estado a favor de la legalización de las drogas porque le jode el negocio a los narcotraficantes y eso me gusta muchísimo. Y porque los que les gustan las drogas las siguen consumiendo, haga uno lo que haga. Y ya se ha demostrado que la guerra contra las drogas, como el prohibicionismo en el Chicago de los años, en Estados Unidos en los años 20, no sirve para nada, no controla realmente el consumo de las sustancias que queremos controlar y lo que provoca es una delincuencia aterradora. Y como la gente lo quiere con una pasión enorme, está dispuesta a soltar grandes cantidades de dinero y esas grandes cantidades de dinero crean los monstruos que fueron los gángsters en los Estados Unidos en los años 20 y 30 y el monstruo que son los cárteles del narcotráfico hoy en día. Yo creo que la forma de destruirlos es precisamente legalizar las drogas y el dinero que se utiliza en la guerra contra las drogas dedicarlo a que las personas que quieren dejar de consumir drogas por problemas de adicción tengan el apoyo necesario médico, social, tanto de medicina física como de salud mental para superar sus problemas de adicción. Pero vestir todo esto con el que es medicinal, y lo digo yo porque soy muy guapo, tengo gafitas y me echo bien famoso. No, Íñigo, así no se pueden hacer las cosas. Así no se determina que un medicamento es un medicamento. Y esto es muy raro. Muchas personas que están en contra de las vacunas que han sido aprobadas, que se han dado puesto 5,000 millones de dosis, que no ha pasado absolutamente nada salvo que se ha reducido la cantidad de casos, hospitalizaciones y muertes entre los vacunados a diferencia de los no vacunados, esos que rechazan la vacuna que está súper probada científicamente en todo el planeta, quieren la marihuana legal, aunque no se haya probado sus propiedades médicas, sus propiedades terapéuticas y los problemas que tiene y cuáles son las dosis correctas para las afecciones terapéuticas, para las afecciones para las que dicen que es una terapia. Porque es una irresponsabilidad autorizar cualquier medicamento sin ningún estudio. Y en ese sentido aplaudo que el Partido Socialista no haya caído en el juego fácil de vamos a quedar bien y ganar votitos entre los que les gusta fumar. Que yo soy enemigo a muerte de las drogas porque he enterrado a demasiada gente a lo largo de mi vida víctima de las drogas. O he visto apagarse grandes intelectos que todo el día se dedican a fumar desde que teníamos 16 años y ahora tenemos 66 y 50 años de tetrahidrocannabinol en el cerebro. Pues algo te hacen, como te hacen 50 años de alcohol o 50 años de cocaína o 50 años de
de cualquier cosa por el estilo. Entonces, yo personalmente estoy en contra de las drogas, pero también reconozco el derecho de la gente a meterse lo que le dé la gana si lo hace como adulto libre e informado. Entonces yo estoy a favor de la legalización de las drogas como drogas, pero no de inventarle propiedades terapéuticas a lo que no lo tiene.